Este fue un espacio publicitario. Espera el momento. Muy buenas tardes, te saludo con el amor de Cristo Jesús. Gracias a Dios, ¿no?, que permite que haya llegado a este lugar, ¿no? ¿Para qué? Para compartirte una palabra de vida, una palabra de poder, una palabra de liberación, una palabra de sanidad, ¿no? ¿Qué es lo que es la palabra de nuestro Dios, ¿no? Esta hermosa palabra que Dios nos dejó, ¿no? ¿Para qué? Para poder seguir adelante, para poder confiar en su palabra, para poder confiar en sus promesas. Bueno, mi nombre es Alan, ¿no? Soy del Ministerio Salvo por Gracia, que se encuentra ubicado ahí en el barrio de Onorione, ¿no? Atrás de la salita, ¿no? La iglesia que tiene reunión los días martes, los días jueves y los días sábados. A las 19 horas, ¿no? En el día de mañana, a las 5 de la tarde, va a haber reunión de damas, ¿no? Los días viernes, hay reunión de jóvenes. También a las 19 horas, ¿no? Y el día sábado vuelve la escuelita dominical a las 15:30 horas. Sábado 15:30 horas. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios, ¿no? Porque fue Dios el que permitió que haya llegado a este lugar, ¿no? A través de su gracia, de su gran amor, de su misericordia, ¿no? De su Santo Espíritu que haya permitido que hoy yo esté en este lugar, ¿no? Para poder transmitir su palabra, ¿no? Una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de vida, ¿no? En estos tiempos tan duros, tiempos tan difíciles, ¿no? Yo, gracias a Dios, Dios me dejó trabajando en la calle, ¿no? Yo trabajo en la calle, se ve mucha angustia, mucha necesidad, ¿no? La gente anda deprimida, ¿no? Piensa que aún no hay esperanza, que nadie la va a poder sacar del lugar donde está, ¿no? Y a vos, amiga mía, que está del otro lado, te puedo decir hoy, con seguridad, con la certeza, que hay alguien que te ama, que hay alguien que quiere cambiar tu vida, que hay alguien que quiere restaurar tu vida, que hay alguien que quiere bendecirte a vos y a tu familia. Y ese se llama Jesucristo. El camino, la verdad y la vida, hoy te vengo a presentar, ¿no? Un Cristo que cambió mi vida, que puede cambiar tu vida, ¿no? Y a través de su palabra, ¿no? A través de su gran amor, ¿no? Bueno, antes que nada quiero mandarle saludo a mi novia Claudia, ¿no? La mujer que amo, ¿no? La mujer que Dios puso en mi vida, ¿no? Y a todos los hermanos, ¿no? Primeramente a mi pastor Ernesto Guzmán, a su esposa, la hermana Rosario, ¿no? Al hermano Ezequiel, a la hermana Natalia, ¿no? Que ellos son los encargados acá del programa, ¿no? Pero qué bueno que dan la oportunidad de compartir, ¿no? Porque eso es lo que hacía nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le gustaba compartir, ¿no? Le gustaba servir, ¿no? Bueno, también el hermano Juan, la hermana Sandra, ¿no? Que ellos también tienen programas los días martes también. El hermano Joel, la hermana Rosa, que ellos también tienen programas los días viernes, ¿no? Y a todos los hermanos del ministerio, ¿no? La hermana Cristina, bueno, todos los hermanos, la hermana Celia, ¿no? La hermana Andrea también. Bueno, el hermano Max, y todos somos muchos, ¿no? Pero siempre quiero mandarles saludos a todos, ¿no? Porque es lo importante, ¿no? De reconocer también lo que apoyan la obra del Señor, ¿no? Porque esta es la obra de Dios, ¿no? Y bueno, en el día de sábado, ¿no? Una reunión hermosa, ¿no? Una santa cena con el Señor, una reunión de bendición, ¿no? Yo la semana pasada me fui a descansar unos días, ¿no? Yo me dio la bendición de descansar unos días, ¿no? Con mi novia, ¿no? Y bueno, el día sábado tuve la oportunidad de llegar a congregar, ¿no? A la casa del Señor, ¿no? Y bueno, a través del siervo, ¿no? Una palabra hermosa, hermano. Una palabra que hace tiempo que yo no me pasaba de estar sentado prestando tanto atención al mensaje, ¿no? Que era el Dios el que parecía que me hablaba a mi vida, ¿no?
Era el Dios el que me estaba hablando a mi vida, que me estaba corrigiendo, que me estaba tratando de decir cómo es el camino, ¿no? Porque por más que uno a veces congregue, por más que a veces uno busque a Dios, a veces uno puede equivocarse, porque el único santo y tres veces santo es Jesucristo, lo sabemos, todos vamos a estar propensos a la equivocación, ¿no? Pero lo importante es que Dios nos dejó esta palabra, ¿para qué? Para corregirnos, para instruirnos, para capacitarnos, ¿no? ¿Y para qué uno quiere ser instruido por la palabra de Dios, no? ¿Para qué? Para ser bendecido, para bendecir a los demás, para que tu familia le vaya bien, para que tus hijos le vaya bien, para que vos puedas marcar la diferencia de lo que eras antes a lo que sos ahora, ¿no? Conociendo la verdad, conociendo el camino, conociendo la vida, ¿no? Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? A través de su palabra, ¿no? Como Dios nos dejó esta herramienta, ¿no? Para que la conozcamos, para que la pongamos por obra principalmente, ¿no? La palabra de Dios, que es la que nos dice que la escritura que es la que convierte el alma, ¿no? Que es la que va a convertir tu vida, la que va a cambiar tu vida, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llegué al camino del Señor, lo que más me impactó fue la escritura, cómo todo se iba cumpliendo detalladamente, ¿no? Todo se va a cumplir lo que está en este libro. Y dice que la palabra que Dios te ama como nadie en este mundo, ¿no? Nadie te va a amar como Dios te ama, amiga mía. Vos que quizás no conoces al Señor, hoy vengo a decirte que a alguien le importás. Que alguien está viendo tu necesidad, que alguien está viendo tu lucha, que alguien está viendo tu prueba, tu dificultad. Y su brazo está extendido, dice su palabra, ¿no? Y a través de todas las cosas que Dios me hablaba el día sábado, ¿no? Fue algo tan lindo que sentí, porque yo no me fui, a veces quizá uno puede irse enojado, ¿no? Puede irse, como a veces quizá uno no soporta, ¿no? Cuando la palabra de Dios le está hablando a uno, ¿no? Directamente, ¿no? Cuando uno sabe cuando la palabra es transmitida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para beneficio propio de uno. Y ahí es cuando uno tiene que soportar eso, ¿no? Por más que a uno le moleste, por más que uno se pueda retorcer en la silla, ¿no? ¿Saben para qué es eso? Porque Dios te ama. Porque Dios nos ama. Dios quiere que siempre sigamos el camino correcto. Y voy a ir a la palabra, ¿no? Que hoy puso en mi corazón. Cómo Dios nos habla a través de su palabra. Cómo Dios nos instruye a través de su palabra. Cómo Dios nos enseña a través de su palabra, porque el que enseña es la palabra de Dios, ¿no? Dice que el único que convence al mundo del pecado es el Espíritu Santo de Dios, y toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Palabra que Dios hoy puso en mi corazón para compartir. Se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, del verso 5 en adelante. Voy a hacer una pequeña oración antes para que sea el Espíritu Santo que está hablando a través de mi vida, ¿no? Para que sea una palabra de bendición, una palabra de edificación, ¿no? Una palabra de aliento, una palabra de esperanza, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios a veces nos corrige, ¿no? Nos instruye, ¿no? Pero no es para que nos sintamos mal, no es para que nos desganemos, no. ¿Es para qué? Es para que seamos instruidos. Es para que crezcamos, ¿no? En el camino del Señor, ¿no? Amado Dios de amor, bendito Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Oh Padre Santo, me acerco ante tu presencia, Señor mío Dios amado, para rogarte, para suplicarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor mío Dios amado, que está hablando a mi vida, Padre Santo, para poder transmitir tu palabra a los oyentes, Señor mío Dios amado, de una forma de edificación, Padre Santo, de una forma de esperanza, sobre todas las cosas de una forma de amor, Padre Santo, porque tu palabra tiene que ser transmitida con amor, Señor mío Dios amado. Y con humildad, Padre Santo. Dame de tu humildad, Señor mi Dios amado. De tu misericordia, Padre Santo. Lo creo y lo confío en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 5. La palabra de Dios dice que Dios disciplina al que ama. Quizás a muchos le molesta, ¿no? La disciplina del Señor, ¿no? Quizás a muchos los incomoda, ¿no? Quizás son temas que muchos no se hablan, ¿no? Pero Dios lo hace con amor. Dios te disciplina con amor. Lo que a mí me pasó el día sábado, me fui gozoso, me fui contento, me fui feliz, me fui alegre a mi casa.
¿Por qué? Porque hay un Dios que todavía tiene misericordia de mí y me ve. Y me quiere ver en el camino correcto, me quiere ver haciendo las cosas de forma que a Él le agrada. La palabra de Dios dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por eso Dios nos disciplina de una forma hermosa, ¿no? Una forma con amor, ¿no? Con su gracia, con su misericordia. Para vernos bendecidos, para vernos en victoria. Para que empecemos a marcar la diferencia de lo que éramos antes y lo que somos ahora. Porque es la palabra de Dios la que nos cambia, la palabra de Dios la que nos va a restaurar, cuando uno la pone por obra, cuando uno la pone en práctica. En este camino Dios nos quiere que empecemos a crecer cada día más, ¿no? Sabemos que son tiempos muy difíciles, lo que se viene, lo que se avecina. Y qué mejor forma de encararlos, de enfrentarle al único enemigo que tenemos, que es el enemigo del alma. De forma estando agradable delante de la presencia de Dios. Y la forma que mejor que podemos hacerlo es con disciplina. Por eso dice así la palabra del Señor, orando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Hebreos 12, capítulo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige. Mire cómo Dios te exhorta a través de su palabra. Él te llama hijo. ¿Por qué? Porque te tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque te ama, porque quiere verte bendecido. Quiere verte en paz, Dios. Dios no quiere verte desacuerdo en algunas cosas. Dios no quiere verte entristecido. Dios no quiere verte amargado. Por eso Dios te exhorta a través de su palabra. Porque como a un hijo. Yo hasta el día de Dios no me dio la bendición de ser padre, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando era niño, mi padre me corregía, me decía lo que estaba mal y lo que estaba bien. Mi Padre terrenal, estoy hablando. Porque hay un solo Padre celestial, ese se llama Jehová de los ejércitos. Que es el que nos quiere hablar a través de su palabra. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, Dios te ve como tu hijo. Dios te ve como a un hijo. Dios te ama como un hijo. El amor de Dios que no se compara, es amor ágape. Dice que penetra las entrañas el amor de Dios, la Escritura. Por eso Dios te habla a través de su palabra. Por eso Dios te quiere disciplinar a través de su palabra. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Qué importante aceptar cuando uno está equivocado y cuando Dios a través de su palabra nos corrige. Muchas veces a mí mismo me ha molestado, pero hoy en día le doy gracias a Dios cuando me corrige a través de su palabra. Porque entendí que Él lo hace porque me ama. Él me quiere ver bien. Él me quiere ver en el camino correcto. Él quiere ver que yo sea de bendiciones para los demás. Por eso el Señor te dice que no menospreciemos la disciplina del Señor. La disciplina del Señor. Qué importante, mi hermano. Hermano, qué importante no menospreciar la disciplina del Señor. Y dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. A veces uno piensa que quizás está en dificultades, que quizás está en pruebas, quizás está en lucha, quizás está en necesidades. Porque se ha levantado el enemigo contra su vida. No, déjame decirte, mi hermano, que a veces Dios te disciplina. A veces Dios te va a disciplinar. ¿Y por qué Dios nos disciplina? Y quizás pensemos que es el enemigo del alma que se ha levantado contra nuestra vida. No, a veces es la corrección del Señor. Que Dios te está diciendo que no es por este lado. Que Dios te está diciendo que leas más la palabra. Que Dios te está diciendo que ores más. Que Dios te está diciendo que busques más de su presencia. Que Dios quiere verte consagrado delante de su presencia. Esa es la disciplina que Dios nos da. Y no lo hace para que nos sintamos mal, lo hace porque nos ama. A mí eso me pasó el día sábado. He llegado a quizás molestarme con la palabra de Dios, pero Dios lo hizo porque me ama. Y lo importante que es que Dios aún te tiene en cuenta.
que Dios aún te está hablando, que Dios aún quiere corregirte. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Ahí está. Ahí está lo que el Señor nos dice. ¿Por qué Dios a veces nos corrige? Porque a veces Dios nos instruye a través de su palabra. ¿Por qué? Porque nos ama. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Aunque te duela, aunque llores, aunque te revuelques donde estés, déjame decirte que Dios te está hablando a través de su palabra porque te ama. Dios quiere vernos bien. Dios quiere vernos que estemos por el camino correcto siempre. Dios ama la búsqueda, Dios ama la verdad. Por eso a veces Dios nos disciplina. Porque es tan grande su amor, es tan grande su misericordia, que Él nos dice, hijo, no, por acá no es, hijo. Por acá no es, hijo. Por eso Dios nos dejó su palabra, ¿no? Para que meditemos, para que estudiemos su palabra, para que veamos cómo Dios nos quiere disciplinar a través de ella, ¿no? Porque esta es la disciplina de Dios, ¿no? Que nos dejó en su enseñanza, ¿no? En este caso acá, a los hebreos, ¿no? Del escritor a los hebreos. Que no menospreciemos la disciplina de Dios, que Él lo hace porque nos ama. ¿Cuántas veces uno se ha molestado con algún mensaje? ¿Cuántas veces uno ha inquietado por algún mensaje? Déjame decirte que si viene de parte de Dios, eso va a ser de bendición. Por más que te moleste, por más que no te agrade, si vos salís gozoso y ves que de edificación para tu vida vino de parte de Dios, agradecele a Dios que te está hablando todavía a través de su palabra. Y no menosprecies la disciplina del Señor, dice la palabra del libro de los Hebreos. Porque el Señor al que ama disciplina. Disciplina. Y la otra parte del verso dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Y azota al todo que recibe por hijo. Azota. No es lo mismo que la disciplina. Pero lo hace porque lo recibe por hijo, dice. Así que si a veces uno pasa una situación de una prueba tan fuerte, ¿no? De tanto, una dificultad tan grande, déjame decirte que sí. Eso es permitido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere corregirte, Dios quiere disciplinarte. Dios quiere verte bien delante de su presencia porque sabes que tú puedes hacerlo. Pero lo importante es de pasar de esa azota, de pasar esa disciplina y volver a estar bien delante de la presencia de nuestro Dios, ¿no? Dios no lo hace esto por verte mal, Él lo hace porque te ama. Por eso Dios hace esto. No siempre va a ser el enemigo el que te ponga pruebas, el que te ponga dificultades, el que te ponga luchas, el que te ponga necesidades. A veces es el Dios mismo que quiere corregir tu vida, que quiere tratar tu vida. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Él es el que nos corrige, Él es el que nos instruye, es el que nos capacita día a día. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios es la única que puede cambiar a una persona. No un día solo, no un mes solo, no un año. No, la palabra de Dios puede cambiar tu vida para siempre. Pero el Señor quiere verte disciplinado.
Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios nos recibió como sus hijos. Dios nos tiene en cuenta como sus hijos. A Dios gracias, hay que recibir la disciplina del Señor, agradecido. Porque aún Él nos instruye, porque Él aún nos habla. Dios todavía está hablando. Dios quiere vernos restaurados. Dios quiere que sigamos creciendo en su caminar, ¿no? Que sigamos entendiendo su palabra, meditando en su palabra, para que crezcamos espiritualmente. Ese es el Dios que te disciplina. Y si lo hace, ¿por qué? Porque te ama. A mí me ha pasado muchas veces que la palabra de Dios, cuando quería corregir mi vida, no era con amor, pero cuando es con amor, eso sirve, eso viene de edificación, eso viene de parte de Dios. Eso te va a sacar el camino equivocado que estaba yendo, eso te va a hacer crecer. Esa es la disciplina del Señor. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 7. Si soportáis la disciplina. Sí, hay que soportarla a veces, la disciplina de Dios. Pero ¿cómo? Siendo agradecido. Gracias a Dios por hablarme a través de tu palabra. Gracias a Dios por corregirme a través de tu palabra. Como dije recién en Sorrante, aunque llores, aunque te retuerzas en la silla, aunque no des más de la... Déjame decirte que cuando la palabra de Dios te golpea con amor, es de bendición, es de victoria. Esa es la disciplina del Señor, ¿no? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Cuando pases la disciplina, cuando pases el azote que acá dice que Dios le da a sus hijos, dice que Dios te va a empezar a tratar como un hijo. Dios te va a tener en cuenta, Dios te va a empezar a bendecir a vos, a tu familia, a tus seres queridos, porque Dios quiere verte siempre en el camino correcto. Muchas veces no va a ser el enemigo, muchas veces va a ser el mismo Dios de la palabra que nos va a edificar, que nos va a disciplinar. Y no lo hace para vernos avergonzados, para vernos angustiados, para vernos deprimidos, nos hace porque nos ama. Déjame decirte que Dios te ama. Por eso quiere verte bien, por eso quiere verte consagrado, por eso quiere verte en obediencia a Dios. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a que el Padre no disciplina? Es un hijo que no lo tiene en cuenta, que al Padre no le importa. Por eso la palabra dice que tenemos que ser agradecidos cuando Dios nos disciplina. Tenemos que atesorar la palabra en nuestros corazones, como decía el mensaje el día sábado, ¿no? Que se encontraba en Tito la palabra, pero Dios nos habla a través de su palabra. Sí, sabemos que son tiempos de predicar. La verdad es que es Cristo, ¿no? Que Dios nos quiere ver prosperado, nos quiere ver en victoria. Que Dios puede cambiar tu vida, sí, Dios puede cambiar tu vida. Y la va a cambiar si lo aceptas en tu corazón como su único y suficiente Salvador, ¿no? Porque Cristo es el que cambia la vida de las personas. Pero a veces no hay que conformarse y seguir creciendo en este camino, ¿no? Por eso Dios nos dejó su enseñanza, por eso Dios nos dejó su palabra. Acá en este caso, ¿para qué? Para disciplinarnos. A veces hay que disciplinarnos y es Dios el que disciplina. Dios es el que disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Miren lo que dice el verso 8. Pero si se os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mire si no hay que ser agradecido cuando Dios nos disciplina a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Él nos trata como sus hijos. Él nos trata como sus hijos, Él nos tiene en cuenta. Él quiere que salgamos de ese error, de esa falla, de esa falta. ¿Por qué? Porque nos ama. Yo me gozaba el día sábado cuando me daba cuenta que era Dios a través de su palabra que quería corregir mi vida. Hace tiempo no me pasaba eso. Lo importante es atesorar la palabra de Dios, ¿no? Y ponerla por obra, ponerla en práctica. ¿Para qué? Para poder seguir adelante más que nada. Para poder seguir marcando la diferencia, ¿no? Porque este camino uno va creciendo, ¿no? Hay una alabanza que dice que vamos escalando peldaños. Sí, vamos a ir escalando peldaños, de a poco, de a poco. Dios nos va a hacer crecer a través de su palabra. En este caso, a través de su disciplina. Como le escribió a los hebreos, ¿no? Un hijo de Dios que está disciplinado es el que marca la diferencia. Es el que va a cambiar su forma de pensar, porque la disciplina te cambia la forma de pensar, la disciplina te cambia el carácter, la disciplina te cambia la forma de hablar. Por eso Dios nos dejó su palabra en este caso. De lo importante que no es menospreciar la disciplina del Señor. Cuando la disciplina viene de parte del Señor, hay que ser agradecido, recibirla y atesorarla. Con amor, ¿no? Lo que es tener un padre que nos ama, ¿no? Que nos ama y no quiere corregir, no quiere instruir, no quiere ver bien. No quiere llenar de su amor, ¿no? De su gran misericordia. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. ¿A cuántos yo le he hablado tanto tiempo? Y siguieron igual en su rebeldía. Siguieron sus caminos que no son de Dios, ¿no? Dice que la palabra que Dios a ellos ya los trata como bastardos. Que ya los dejó de lado el Señor. Que ya lo dejó sin su disciplina. Por eso Dios puso esta palabra en mi corazón y le agradezco a Dios porque aún me sigue disciplinando. Aún Dios me tiene en cuenta. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus? Dice. Y viviremos, se preguntaba. Qué importante que es obedecer la palabra de Dios, ¿no? Todos sabemos que en la obediencia está la bendición. Dios ama la obediencia. Por eso a veces nos corrige, por eso a veces nos instruye el Señor. Por eso a veces nos exhorta a través de su palabra. Pero yo analizaba esta palabra, ¿no? Decía, qué bueno que Dios no corrige, ¿no? Qué bueno que Dios me quiere disciplinar aún hoy en día. ¿Por qué? Porque lo hace porque me ama. Y me tiene como su hijo, o me tiene en cuenta como su hijo, ¿no? Tantas gracias a Dios, ¿no? Porque nos dejó su palabra, hermano. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. Para cada día poder crecer más en este camino, ¿no? Siempre se aprende, ¿no? Lo importante es aprender, ¿no? Eso es lo importante en este camino. Yo me di cuenta que quizá en el corto camino que tengo, lo importante es prestar atención, de aprender, ¿no? De todo el mundo, ¿no? La palabra de Dios dice que debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Por eso en este camino no hay niños preferidos, todos somos capaces de que Dios use nuestras vidas.
Dios nos ama a todos por igual. Y Dios nos capacita a todos por igual también. Así que te animo porque Dios puede usar tu vida también. Dios puede usar la vida de quien Dios quiera. El querer y el hacer es su buena voluntad, dice su palabra. Por eso Dios nos dejó su palabra, ¿no? Por eso Dios no quiere disciplinar, porque nos ama, porque nos tiene en cuenta. Por más que le hayas fallado a Dios, aunque le seamos infieles, Él permanece fiel. Y tenemos un Dios de oportunidades. Amiga mía, vos que quizás no conocés de Cristo, déjame decirte que su brazo está extendido, que Él te ama, que Él quiere restaurar tu vida, la de tu familia, la de tus seres queridos. Esta es la única verdad, el único camino. Acá es cuando uno encuentra la vida, ¿no? Yo tantos años que estuve en la oscuridad encontré la vida cuando conocí a Cristo, ¿no? Y cada día trato de crecer más en este camino, porque en este camino se va creciendo día a día. En este camino no importan los años. Todos los días hay algo nuevo para aprender, ¿no? Dios nos habla todos los días a través de su palabra. Pero si sos dejas sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos nos parecía, como nos querían instruir en el camino más correcto, ¿no? Que no hagamos cosas que nos lastimen, que no hagamos cosas que nos iban a hacer mal, ¿no? Pero mire por qué Dios nos disciplina a nosotros. Dios nos disciplina a nosotros de la forma más provechosa que puede tener un hijo de Dios. Por eso Él lo hace día a día, ¿no? Esta parte del verso yo cuando le dije, por eso el Señor nos habla a través de su palabra. Pero para lo que no es provechoso, dice. Pero para lo que no os es provechoso, para lo que es provecho para tu vida y para mi vida. Para lo que te va a hacer crecer, para lo que te va a hacer cambiar de pensamiento, para lo que te va a cambiar tu forma, incluso hasta de ver las cosas. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Mire qué importante que es la disciplina del Señor. Lo importante que es la corrección de Dios a veces, ¿no? Dice que para que participemos de su santidad. Dios quiere verte cada día más de una forma más agradable delante de su presencia, ¿no? Por eso Dios nos disciplina, para que participemos de su santidad. Dice, Dios quiere verte crecer en este camino. Dios no quiere verte siempre de la misma forma. Por eso hoy en día, antes de seguir de la misma forma, yo prefiero que Dios me meta mano hoy en día. Prefiero que Dios me cambie a través de su palabra, a través de su disciplina, a través de su Santo Espíritu. Por más que me duela, porque ahora lo que sigue en el verso, sigue la palabra, va a decir que a veces duele, mi hermano, mi hermana. Porque sí, te va a doler. El que dice que no le duele la corrección de Dios, no sé cómo será, porque la corrección de Dios duele. Pero dice que es para que participemos de su santidad. La Escritura dice que este es un camino de santidad y no pasará inmundo por él, dice. Importante aceptar agradecido la disciplina del Señor, ¿no? La disciplina del Señor, la disciplina de Dios, ¿no? Dios quiere verte disciplinado, Dios quiere verte como a Él le agrada, ¿no? Por algo la palabra dice que debemos andar como Él anduvo, ¿no? Nuestro único Rey y Salvador Jesucristo, a Él le gustaba compartir.
A él le gustaba la humildad. Él no hacía excepción de personas, compartía con todo el mundo. Y de predicar el evangelio a toda criatura, dice la palabra. Como yo te doy una oportunidad a vos y me da una oportunidad a mí, así también la tienen que tener todos. Lo importante es llevar las buenas nuevas, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de la vida eterna, ¿no? Por eso Dios no quiere corregir a través de su palabra, por eso Dios no quiere disciplinar día a día. Yo soy un hombre que a veces me enojo, aún tengo que cambiar eso, aún Dios está trabajando eso en mi vida, pero lo tengo que cambiar. Lo tengo que cambiar y Dios lo va a cambiar. Yo tengo que poner de mi empeño, de mis ganas también, para que sea yo a través de su Santo Espíritu que me esté disciplinando a través de su palabra. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios quiere vernos correr la carrera. Cada día ir creciendo más en ese camino a la santidad por el cual vamos, ¿no? Por eso el Señor a veces nos disciplina a través de su palabra. Por eso a veces Dios nos exhorta a través de su palabra. ¿Por qué? Porque nos ama. Dios te ama como nadie te va a amar en este mundo. Eso, déjame decirte que es fiel y verdadero. Verso 11, y con esto termino. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Era lo que decía recién. Ninguna disciplina la vas a recibir de forma alegre o de forma tranquila. Te va a molestar, te va a inquietar. Quizá te va a traer enojo, quizá te va a traer algún malestar. Pero déjame decirte que eso es para tu crecimiento espiritual. ¿Eso es para qué? Eso es para bendecir tu familia, es para bendecir tu vida, es para bendecir la vida de tus seres queridos. Donde vaya vas a ser de bendición. El Hijo de Dios que es disciplinado por el Señor es de bendición en cualquier lado. Marca la diferencia en su forma de hablar, en su forma de expresarse. Eso es lo que tenemos que empezar a aprender día a día, cada más. Yo lo digo porque yo tengo mucho que aprender todavía. Y todos los días trato de aprender algo nuevo. Y hoy te digo que no me desprecies la disciplina del Señor. La disciplina que viene de parte de Dios. Porque Él lo hace porque nos ama. Tanto amor tiene Dios por nosotros, ¿no? Que aún nos tiene en cuenta y nos habla a través de su palabra. Aún nos tiene en cuenta. Y nos dice el camino correcto, ¿no? Paraos en el medio del camino, dice la palabra. Y preguntad por dónde está el camino de la santidad, ¿no? Y una vez que se ha encontrado, permanecer en él, dice la Escritura. A veces tenemos que corregir nuestros caminos. A veces tenemos que ser disciplinados por el Señor. Y aceptarlo con tranquilidad, con paz, ¿no? Porque Él nos hace porque lo ama. Nos ama. Tanto amor tiene Dios por nuestras vidas, ¿no? Que aún nos está dando oportunidad. Día a día Dios nos da todos los días nuevas oportunidades para poder seguir adelante. Para poder crecer en este camino. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Dice que parece. Parece nomás. Sino de tristeza. Sino de tristeza, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha derramado alguna lágrima? ¿Cuántas veces alguno quizá habrá tenido hasta bronca, ¿no? Cuando la palabra de Dios te está hablando a tu vida, ¿no? A tu mente, a tu corazón, ¿no? Para que corrijas algunas cosas que no son del agrado de Dios.
A mí me ha pasado y me sigue pasando aún. Y parece tristeza a veces. La palabra lo dice, a veces va a parecer tristeza, va a parecer. ¿Por qué parece tristeza a veces? ¿Por qué parece a veces que quizás pensamos que es una palabra dura, una palabra que nos está dando fuerte, que quizás nos está hiriendo? Pero no, si viene de la parte de la disciplina del Señor, déjame decirte que esa palabra es con amor. Esa palabra es para que crezcas en este camino. Esa palabra es para que sigas adelante, para que cambies tus malos hábitos. Porque Dios quiere ayudarte. Dios quiere verte agradable. Dios quiere verte bien. Dios quiere verte en el camino correcto siempre. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero mire lo que pasa después. De toda esa disciplina, cuando uno atraviesa toda esa disciplina, incluso al principio dice que hasta un azote te puede dar Dios. Sí, lo va a dar Dios y lo hace porque te ama. Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mire si no es de crecimiento la disciplina del Señor en nuestras vidas. Mire si no es de bendición la disciplina del Señor. Dice que va a dar fruto apacible. Va a dar fruto apacible. Qué importante que es no despreciar la disciplina del Señor. De tener en cuenta la palabra de Dios, ¿no? El profeta Natán le dijo al rey David cuando se había equivocado, le dijo, ¿por qué has tenido en poco la palabra de Dios? Lo importante es no tener en poco esta palabra, lo importante es no menospreciar la disciplina del Señor. Porque Él lo hace por el gran amor y misericordia que tiene de nuestras vidas. Así que esa es una forma de poder seguir adelante a través de todo lo que estamos pasando, ¿no? Porque son tiempos difíciles, ¿no? Todo el mundo anda con problemas, todo el mundo anda con dificultades, ¿no? Se vienen tiempos muy peligrosos, muy duros, ¿no? Pero qué mejor forma, ¿no? De atravesar esos tiempos de la mano de la disciplina del Señor, de la mano de su corrección, ¿no? De su amor, de seguir adelante, ¿no? Porque dice que después que pasemos toda esa disciplina, a los que en ella han sido ejercitados, o sea que todos vamos a pasar por eso, mis hermanos. Todos vamos a pasar por eso. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ejercitados. El cristiano que crece, el cristiano que va a seguir en obediencia, tiene que ser probado por Dios, ¿no? Disciplinado en este caso, ¿no? Como le dijo el Señor a los hebreos, ¿no? Pero déjame decirte que después va a venir el fruto apacible. Después van a llegar las bendiciones a tu vida. Después vas a poder empezar a marcar la diferencia, ¿no? Lo importante es marcar la diferencia, ¿no? Porque tenemos que demostrar, ¿no? Aquellos que quizá no conocen de Cristo, ¿no? Que quizá aún no conocen de la verdad, no conocen de la vida. A que empecemos a marcar la diferencia de lo que éramos antes y lo que somos ahora, ¿no? A Dios gracias, ¿no? Por esta palabra que Dios puso en mi corazón, ¿no? Que para mi vida primeramente y para todos los oyentes que están del otro lado también, ¿no? Si alguno la ha recibido, ¿no? Es con el amor de Dios, ¿no? Porque Dios nos ama. Por eso nos disciplina a veces, ¿no? Bueno, amiga mía, vos que estás del otro lado, que quizás estás pasando dificultades, quizás estás pasando necesidades. Quizás no ves una solución a tu problema, ¿no? A tu angustia, a tu necesidad, a lo que estás pasando, a lo que estás por atravesar, ¿no? Alguna enfermedad.
Tantos problemas que hay hoy en día. La gente anda angustiada, anda triste, anda desesperada, ¿no? Tanta maldad que hay ahí afuera, ¿no? Y uno prende la tele y ve todas las desgracias que están pasando, ¿no? Dice la palabra que son principios de dolores, ¿no? Las cosas aún se van a ir poniendo peor. Pero si vos aceptás a Cristo en tu corazón, déjame decirte que Él siempre va a estar contigo. Él te va a acompañar siempre. Dios guarda, Dios protege, Dios bendice, Dios restaura. Así que amigo mío, vos que estás al otro lado, repite conmigo esta oración que te va a llevar a la salvación de tu alma y a la vida eterna. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único Rey y suficiente Salvador. Te ruego, te suplico, Señor Jesús, que borres mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Amén. Bueno, ahora vamos a estar orando por todas esas personas que yo creo han aceptado al Señor esta tarde en su corazón. Y por todas esas personas que están ahí afuera, que quizás aún no conocen de este Dios maravilloso. Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, me acerco delante de tu presencia, Padre Santo, para rogarte, para suplicarte, amado Dios. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, mi Dios amado, que esté guardando, que esté alentando a estas personas, Señor, mi Dios amado, que te han aceptado a ti como su único suficiente Salvador, Padre Santo. Que pronto puedan llegar a una casa de oración, Señor, mi Dios amado, para conocer de tu amor, de tu gran misericordia, para conocer de tu verdad, Señor, mi Dios amado, para conocer que tú nos amas, Padre Santo, que tú nos quieres ver bien, que tú nos quieres ver bendecidos, que tú nos quieres ver en victoria, Padre Santo. Por todas esas almas que están ahí afuera, Señor mío amado, que aún no conocen de ti, Padre Santo. Envía obreros a la mies, Señor mío amado, para que puedan ser alcanzados por tu palabra, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Padre Santo. Para que sean tocados por ti, Padre amado, como un día me tocaste a mí, Señor mío amado. Para que puedan ser injertados en tu reír, Padre Santo, para que conozcan de tu verdad, Señor mío amado. Para que sepan que hay esperanza en ti, Padre Santo, que no todo está perdido, Señor mío amado. Con tanto desgano, con tanto desánimo que hay en esta vida, en estos tiempos, con tanta angustia que hay, Señor mío amado. Que tú eres el que levanta, tú eres el que restaura, Señor mío amado, y que tú eres un Dios de oportunidades, Padre Santo. Te ruego y te suplico, Señor mío amado, que pronto pueda conocerte a ti, Señor mío amado. En el nombre poderoso de Jesús, por todas esas personas que están en los hospitales, que están enfermos, que aún piensan que no hay oportunidades, Señor mío amado. Tu palabra dice que tú eres nuestro sanador, Señor mío amado. Y tú eres el que tiene la última palabra, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor mío amado, por tu palabra que tiene vida, que tiene poder. Por tu palabra que nos disciplina, porque tú nos amas, Señor mío amado. Y te doy todas las gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hasta el próximo programa. Ten confianza. Dios los bendiga grandemente. Está intentando intimidarte para que te suelte, pero aquella zarza no deja de arder. Agazapado, espera el momento entre tinieblas, rugiendo fuerte, pero aquella zarza no deja de arder. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor, y el diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Tú has sido comprado a precio de sangre.